Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo va el calor por ahí? En esta ocasión nos ha dado por mirar un poco la revista Science. Junto a Nature, Lancet y algunas otras, es una de las más importantes. Aparte de las publicaciones científicas, también hacen algunos apartados, podríamos decir, en su página web, como noticias y demás. Por ejemplo, los recortes de fondos de Estados Unidos amenazan los empleos en ciencias académicas en todos los niveles. Dice un estudiante de doctorado. Hay mucha presión para que se abandone el país o no se dedique a la investigación. Jing se enteraba de que no había fondos para extender su puesto de científico asistente de investigación más allá de julio, como habían planeado originalmente, porque esto de la investigación, ya sabéis, hay ciertos países donde no se invierte apenas y puedes arrancar con un contrato predoctoral una vez que sacas el doctorado. Yo decía que antes te daban una palmada en la espalda, ahora te digo que te dan una patada en el culo, y es un poco el planteamiento de que sálvese quien pueda. Sobre todo que en esos tramos en los que es una carrera de fondo, la de investigación, pues claro, no te queda nada claro, no tienes nada asegurado. Incluso si preguntas a tu vecino de enfrente si en su trabajo, en el que ya está, digamos, indefinido, por llamarlo de alguna manera, en un puesto más o menos estable, en el que tiene una vida más o menos hecha, si de repente va a quererse ir a otro país o cualquiera de otras de estas circunstancias que acucian realmente a los investigadores, pues bueno, las respuestas son más o menos obvias. Y es muy común, lo dudoso o lo que empieza a llamar la atención es que esto ocurra en Estados Unidos, que es uno de los países donde, bueno, la investigación de alguna manera siempre ha tenido un carácter relevante. De hecho, todo el mundo conoce Silicon Valley, la NASA, que aunque claramente es un organismo de carácter militar, pues nadie puede decir que no tiene o no busca los mejores científicos. Y bueno, si queremos instituciones de carácter más científico, pues el MIT, por ejemplo, el Massachusetts Institute of Technology, que investigan sobre todo inteligencia artificial, computación cuántica, ingeniería y demás, la Universidad de Stanford, Harvard, Berkeley o el Johns Hopkins, por ejemplo. Pero parece ser que hay sectores donde los fondos ya no alcanzan para tanto. Por ejemplo, en el caso de este estudiante que decimos, de Jing, que pertenece al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que había acordado el año pasado financiar una prueba de campo para el trabajo de su equipo sobre el enverdecimiento de los cítricos, una enfermedad de los cultivos que es económicamente importante en Estados Unidos y que se supone que habría cubierto su salario durante 2 años. Es una cosa común, por no decir triste, el que este tipo de contratos sean así, de 2 años, 3 años. Si tienes suerte, como uno de los últimos que yo hice fue de 4 años, realmente se basan en que, bueno, tienes un proyecto y en cuanto se acaba la financiación de ese proyecto, pues a seguir buscando. De hecho, en el caso de España, los IP, los investigadores principales, pasan gran parte de su tiempo echando, bueno, o resolviendo cosas burocráticas para intentar conseguir financiación de sus proyectos. A no ser que ya seas alguien bastante grande, que entonces puedes concatenar muchos proyectos y es más fácil también cuando tienes un gran equipo conseguir estos fondos. Bueno, creo que hemos hablado ya de eso en otras ocasiones. El caso es que Science comenta que desde que la administración Trump asumió el poder, los fondos fueron congelados. Y es cierto que Estados Unidos financieramente no está muy bien. Y más allá de los dramas o las circunstancias personales para afrontar el tener que buscar otro trabajo, bueno, la movilidad, sobre todo en países como Estados Unidos, que es un país bastante grande, pues en respuesta las escuelas de posgrado han reducido el tamaño de sus integrantes, sobre todo de los profesores. Y los que ya están dentro de estas universidades pues están vigilando, dice ansiosamente, sus presupuestos, preocupándose por sus propias carreras, lógicamente. Y hace una mención a que lo mismo ocurre con la ciencia académica en Estados Unidos en su conjunto. Que las cifras publicadas en mayo por la Fundación Nacional de Ciencias, la NSF, indican que si el Congreso aprueba los recortes, pues el número de investigadores al inicio de su carrera podría caer en un 78%. No sé si es verosímil, pero si es así es bastante alarmante. Hablamos de 95.700 estudiantes, concretamente dice de pregrado, posgrado y postdoctorado, durante el año 2026.
a nivel geopolítico es muy conocido el caso de Estados Unidos, que intenta que los científicos que están formando sean, digamos, nativos, no sé cómo llamarlo. Es decir, lo clásico de que las mentes más brillantes han ido a Estados Unidos, lógicamente, por los beneficios que tenían de muchos tipos, no solo de salarios, sino también de medios y demás, o de reconocimiento, etc. Yo mismo postulé para hacer una predoctoral allí, pero bueno, no hubo suerte, por llamarlo de alguna manera. Y el argumento era que la gente se formaba muy bien allí, pero luego regresaba a sus países de origen, ya sea China, India, etc., y desarrollaban la tecnología con estos conocimientos que habían aprendido en Estados Unidos. Esto ya sabéis que es todo un tira y afloja y a veces un sinsentido, porque de la misma manera Estados Unidos o el mundo occidental se ha beneficiado de estas mentes. Un caso curioso, recuerdo que en 2016, y no sé si algún año más, Estados Unidos gana de nuevo la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Y realmente, más que estadounidenses, eran todos de origen o con raíces chinas, independientemente de la nacionalidad. Pero todo esto en el caso de Estados Unidos es muy claro. Se entiende que cuando se invierte en investigación, esto se retorna a la sociedad y la sociedad luego se aprovecha de ello. Por no hablar de las multinacionales que luego, digamos, recogen a estos grandes cerebros. Otro claro ejemplo es China. En su carrera de fondo, ahora ya no es que tengan solo la investigación, sino que también tienen la tecnología, con lo cual muchas áreas en las que antes no eran punteros, pues ahora empiezan a serlo, por no hablar de las que ya han llevado a la delantera de hace tiempo. Recuerdo el caso de algunas publicaciones que corregí en su momento, de estas revisiones que hacemos por pares, de algún artículo científico en los que, algunos los tenías que desestimar porque no tenían la calidad suficiente para publicar en las revistas más básicas. Pero ya no están así, cada vez menos. Y hay que tener en cuenta que si China tiene 1.000 millones de habitantes, solo con que un 0,001 sea un genio, pues lo tenemos listo. Aunque en realidad esto pasa en todas las sociedades. Si tú al que tienes abajo por cuestiones culturales, sociales, socioeconómicas, lo que queráis, no le permites que ascienda en la jerarquía, digamos, del desarrollo, de lo que pueda aportar a la sociedad, pues es lo que tenemos o lo que nos merecemos. De hecho, yo creo que se entiende muy bien con la clase política, por ejemplo. Si tú permites que los más mediocres o incluso los menos preparados asciendan a las cotas altas del poder, pues realmente te encuentras lo que vemos diariamente. Y por finalizar esta parte de la noticia, lo que comentan es que los jóvenes investigadores están sometidos a mucha presión para abandonar el país o no dedicarse a la investigación, que ven como las puertas se les están cerrando, pero no solo ya entre los que están intentando despuntar, sino los profesores que ya están asentados, que se sienten nerviosos de alguna manera temiendo que les falte el dinero y también el personal. Obviamente estos grandes popes, estos grandes científicos, en muchos casos consiguen mantener su estatus o su nivel de publicaciones o lo que queráis, sus laboratorios en base a los de abajo. Es decir, alguien tiene que hacer los medios de cultivo o, según cada rama, hay muchas cosas que se tienen que preparar desde abajo. No vale solo con dictar 4 ideas y que eso se haga realidad. Hay mucho trabajo detrás hasta llegar. O sea, no vale solo la hipótesis, tienes que desarrollar todo el trabajo, etcétera, etcétera. Lo comento porque conozco algunos grandes científicos que tienen igual 500, 600, 1000 publicaciones. Recuerdo haber hecho una publicación con uno de estos grandes científicos y simplemente para intentar coincidir con él, para, revisar un paper, era como casi misión imposible. Entonces se dedicaban básicamente a tú dabas ya el paper hecho, ellos revisaban la investigación, veían si estaba más o menos bien, daban el visto bueno o no. Obviamente aparecían normalmente como último autor, que el último autor suele ser el que consigue la financiación, uno de los grandes investigadores, como saben que su nombre también tiene relevancia y obviamente no van a firmar algo cuya investigación no está muy bien hecha y te van a volver a explicar que la tienes que repetir, y así funciona un poco todo. Aunque tampoco me malinterpretéis, en este caso concreto tengo bastante aprecio a estas personas porque entiendo que ellos también acaban siendo unos grandes científicos a nivel intelectual, es decir, saben mucho porque es como si tienen de primera mano todas las grandes investigaciones quitándose, digamos, la morralla, o sea, todo el trabajo sucio. Entonces solo tienen los resultados y en base a estudiar siempre sobre esos resultados, pues acaban siendo bastante competentes en su campo. El desafío de la inteligencia artificial para encontrar civilizaciones amazónicas perdidas atrae críticas, puesto que a científicos, especialistas en ética y funcionarios les preocupa que el concurso patrocinado por OpenAI, en este caso, eluda las normas arqueológicas. Ya comentamos en alguno de los episodios anteriores, por ejemplo recuerdo el de los sumerios, cómo la inteligencia artificial está siendo
importante en el estudio, la identificación de manuscritos antiguos o de, en ese caso creo que eran placas cerámicas, o bueno, creo que había un rollo también que no se podía abrir, digamos, pero con la inteligencia artificial y otros sistemas que podían penetrar a través de las capas podrían revelar diferentes informaciones, digámoslo así. Y en el caso de la selva amazónica se cree que ahí puede haber, no digo si civilizaciones, pero ciudades o restos arqueológicos de algún tipo que por la gran extensión no se pueden, digamos, descubrir por los medios tradicionales, y la inteligencia artificial pues podría llegar a conseguir algo más de información. O por lo menos decir, oye, pues aquí en esta zona puede haber probabilidades y es más fácil, entre comillas, llegar a ese punto para excavar o revisar ahí. Y comentan que uno de los problemas es que ahora, por primera vez en la historia, cualquiera puede realizar investigaciones arqueológicas. Recuerdo el caso de alguien que, sin hablar de inteligencia artificial, simplemente buscando a través de Google Maps, ha encontrado algunos restos arqueológicos aquí en Amazonas. Pero algunos autores, como Michael Heckenberg de la Universidad de Florida, comentan que es irresponsable, puesto que quien pasó las últimas 3 décadas identificando antiguos asentamientos indígenas mediante el mapeo de características arqueológicas en el Amazonas en asociación con el pueblo Cuicuro, explica que muchas convenciones internacionales y códigos de ética dicen que la investigación en territorios indígenas o sobre el patrimonio indígena requiere el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas. Como si no solo valiera con descubrirlo, sino que tienes que pedir permiso a los pueblos indígenas que allí viven. Pero el caso es que OpenAI ha formulado un concurso en el que ofrece un premio de hasta $250.000 en efectivo y créditos para los productos de su marca a las personas que encuentren sitios previamente desconocidos mediante el uso de las herramientas de inteligencia artificial de esta compañía. Y la clave está en que estos convenios sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989, que fue ratificado por Brasil, no menciona específicamente el uso de datos de teledetección ni de inteligencia artificial, lógicamente, porque, bueno, simplemente no digo que no existiera o que no hubiera indicios ya de que estas herramientas pudieran ser llevadas a cabo. Pero bueno, como pasa con tanta normativa. Y el caso es que la carta llevó al Ministerio Indígena de Brasil a exigir el 1 de julio que no se publicaran los datos, hallazgos o coordenadas de sitios resultantes de la competencia hasta que OpenAI proporcionara más detalles sobre los objetivos, la metodología y la base legal del desafío. Puesto que el presidente de la Asociación Indígena, Cuicuro, del Alto Chingú, dice que teme que los datos generados por el concurso puedan conducir al vandalismo de sitios indígenas por parte de grupos que se oponen a los derechos territoriales indígenas. Y ya sabemos cómo es esto. Si alguien consigue descubrir algo de este tipo, pues igual lo tome por su mano y diga, bueno, pues como los antiguos buscadores de tesoros, diga, pues ahí puede haber oro, pues voy allí a excavar o a lo que sea. Tampoco sé si es tan fácil, si esto es más política o geopolítica que otra cosa, pero bueno, el caso es que esto es lo que publican. Comentemos ahora algunos artículos de la última publicación del volumen 389 del número 6756 de Science. Por ejemplo, este que dice: la rodilla biónica integrada en el tejido restaura el movimiento versátil de las piernas después de una amputación. Este número de Science es el último, del 10 de julio de 2025, y comentan en este artículo que los primeros diseños de prótesis de extremidades inferiores se centraron en restaurar el movimiento básico. Se han realizado varios avances, y en concreto los autores demostraron un concepto combinando una prótesis por encima de la rodilla con una montura osteointegrada y un sistema de control implantado para controlar mioeléctricamente la articulación de la rodilla, es decir, con impulsos eléctricos. Comentan que con un entrenamiento mínimo, la retroalimentación adicional proporcionada hacia y desde la rodilla facilitó que los sujetos de prueba evitaran obstáculos. Y cuando leo este tipo de artículos, me llama poderosamente la atención que sí, efectivamente puede que haya estos avances. Pero la pregunta es, ¿para cuántas personas en el mundo pueden permitirse esto a corto plazo? Y luego también me viene a la memoria que tampoco parece algo tan avanzado. Es como si de alguna manera no se hubiera avanzado lo suficiente. Simplemente tema de implantes dentales, todo esto. Es verdad que se ha avanzado comparado a hace, por ejemplo, 40, 50 años, pero es como que todo va muy lento a nivel real y que luego las personas
lo puedan, digamos, de alguna manera utilizar o que se puedan beneficiar, a no ser, pues eso, las grandes personas más ricas del mundo. O yo que sé, deportistas o cualquier cosa de este tipo. Entonces, por un lado veo que parecen grandes hallazgos, por otro lado veo que no lo son tanto a nivel de uso general y eso. Otro artículo trata sobre el proyecto entre NASA y la NISAR de India, tema de satélites. En concreto, una misión conjunta entre el ISRO de la India que está a punto de lanzarse en 2025 para estudiar los movimientos sutiles de la Tierra como nunca antes, dicen. Se trata del primer satélite de radar dual en órbita terrestre con dos bandas, banda L y banda S. La banda L de 25 centímetros que penetra la vegetación y detecta estructuras grandes, y la banda S de 10 centímetros que capta detalles finos como hojas o texturas superficiales. Su antena de radar desplegable mide 12 metros de ancho, como un autobús, básicamente, y usará tecnología SAR, es decir, radar de apertura sintética, para obtener imágenes de alta resolución de la superficie terrestre. ¿Y para qué sirve esto que van a estudiar? Pues deformaciones del terreno a nivel sutil, por terremotos, volcanes y deslizamientos, movimiento de glaciares, capas de hielo en el Ártico, en la Antártida, etc. Cambio en ecosistemas como la deforestación, humedales, crecimiento vegetal, o infraestructuras críticas para detectar, por ejemplo, presas, aeropuertos o canales que se hayan desplazado tras un desastre. ¿Y por qué esto es especial? Primero porque ya esas resoluciones son, abismales comparado con lo que había antes, o por ejemplo con el Landsat o otros satélites mucho más anteriores. Y capturará imágenes de casi toda la superficie terrestre cada 12 días. Y esto es muchísimo. En ocasiones, muchos de los antiguos satélites, para conseguir imágenes, pues tienes que esperar igual meses. Y el hecho de que cada unos pocos días puedas disponer de ellos, también teniendo en cuenta que hay regiones que varía mucho la nubosidad y que igual no se puede tomar imágenes también como se quisiera de algunas regiones, pues valdría para detectar movimientos de fracciones de centímetro, incluso bajo la vegetación densa. Y los datos serán gratuitos y accesibles en la nube para científicos y gestores de riesgos. No sé si esto, algún coste puede que acabe teniendo, aunque sean los típicos costes pues para los científicos, como igual que una revista científica o demás. Pero también puede tener una doble versión, el hecho de que tú puedas consultar grandes masas de datos y analizarlas puede ser ventajoso porque en muchas ocasiones hay expediciones, sobre todo a nivel de sondas espaciales o de estos grandes eventos internacionales que consiguen una gran cantidad de datos que no los puede digerir, digamos, o evaluar un pequeño grupo de investigación, muy a pesar de que consigas tú alguna exclusiva de algún tipo. Tampoco sé si luego tendrás que compartir esos datos antes de publicar o yo que sé qué cosas hay entre medias. Y estas imágenes frecuentes y detalladas de la Tierra y del hielo muestran cómo cambia el terreno, cómo evoluciona el planeta Tierra. Ha costado 1,5 billones de dólares, entiendo que billones americanos. Ayudaría a predecir desastres como terremotos, deslizamientos, monitorear el ciclo de carbono, nivel del mar, cambios sutiles en, hundimientos urbanos, etcétera, etcétera. Pasamos un poco hacia adelante y en la página 121 hablan sobre la explosión de innovación que generará el campo de la computación cuántica en el uso de átomos neutros como qubits. Ya sabéis que los qubits son la medida mínima de información en este tipo de computadores cuánticos. Si el bit es en un ordenador convencional de ceros y unos, los qubits son esta unidad, digamos, que lo engloba todo. Puede hacer ceros y unos al mismo tiempo, hemos hablado de alguna vez. Y esto es noticia en Science porque esta computación cuántica que antes iba rezagada ha retomado el liderazgo frente a otras plataformas como los superconductores o los iones atrapados. Los qubits de átomos neutros se trata de átomos individuales como el rubidio, suspendidos en el vacío mediante láseres de alta precisión. Estos átomos se organizan en patrones controlados y se manipulan para representar los estados cuánticos 0, 1 o ambos a la vez, como decíamos. Y otra particularidad es que son idénticos entre sí, lo que los hace más estables y menos propensos a ese ruido que generaban los qubits fabricados y que de alguna manera, pues no conseguían que la computación avanzara en demasía. ¿Por qué ahora está en auge? Pues porque durante años los átomos neutros eran difíciles de usar porque interactúan muy poco entre sí, lo cual es un problema para realizar operaciones lógicas.
pero desde el año 2000 se descubrió cómo excitar temporalmente los átomos a estados Rydberg, lo que los hace 1000 veces más grandes y capaces de influir en otros átomos cercanos. Esto, que parece un poco ciencia ficción, es ciencia pura, pero permitiría el entrelazamiento cuántico, que es clave para cálculos complejos, que es para lo que es óptima esta tecnología de la computación cuántica, y el bloqueo de Rydberg, que impide que dos átomos se exciten a la vez, creando correlaciones cuánticas. Podría ser buena idea adentrarse un poco en este mundo de la computación cuántica y desglosároslo un poco más. Pero bueno, para ello tendría que informarme un poco más de lo que sé, a nivel de, más allá de lo que os estoy leyendo de esta revista en concreto. Me acabo de dar cuenta que no os estoy diciendo a los autores. En algún caso, alguno de los comentarios que nos ha llegado es que acortemos un poco en eso, más que nada porque, ya que son breves los capítulos y encima metemos mucho. Realmente tiene que ver con que se sepa que las fuentes son reales, o sea, que no nos lo inventamos o lo sacamos de una revistucha por ahí, que igual no está bien acreditada o documentada, sino que podamos dejaros el enlace, la tabla de contenidos de este volumen, último volumen de Science, y ahí podéis encontrar todo. Pues eso, que en la página 129 el artículo se titula algo así como "Reemplazando microglías hacia el tratamiento de un cerebro enfermo". Analizan cómo el reemplazo de estas microglías o células inmunes del cerebro, que pueden ralentizar el avance de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, en modelos animales. La investigación se basa en estudios previos, pero el análisis y la interpretación crítica del impacto terapéutico aporta un nuevo enfoque inmunológico y también resultados sólidos en modelos animales que pudieran ser beneficiosos para implementar luego en humanos. Una página después tenemos un artículo que trata sobre cómo peroxisomas y mitocondrias cooperan para gestionar el estrés oxidativo en células de mamíferos. El artículo revela una nueva vía de comunicación entre estos orgánulos a nivel celular que protege a las mitocondrias del daño oxidativo, que es muy importante a muchos niveles, no solo de enfermedades, sino también del envejecimiento, etcétera, etcétera. Y particularmente ayuda a entender enfermedades como el síndrome de Zellweger, donde fallan estos peroxisomas y se agrava el estrés mitocondrial. Muestra que los contactos físicos entre orgánulos no son estáticos, sino que responden dinámicamente a las condiciones celulares. Como vemos, estos son hallazgos que parecen pequeños, pero que a la larga pueden ser importantes para una de las cosas más importantes, que es la salud humana, sobre todo cuando se trata de enfermedades, digamos, más raras o menos frecuentes, que muchas veces por falta de esta investigación, porque no van a reportar grandes beneficios, acaban en saco roto, pero claro, el que las sufre, pues con esto podría beneficiarse de un alivio en su sufrimiento. En la sección Books et al. Aparece de nuevo la inteligencia artificial. Una reseña explora cómo la inteligencia artificial está evolucionando como una especie de niño artificial que aprende de nosotros, imita nuestros sesgos y amplifica nuestras conductas, de tal manera que si nosotros lo hacemos mal, pues el niño, ¿qué hace? Pues lo que ve en casa. De Kai propone que debemos educar a la inteligencia artificial como si fuera una criatura vulnerable, moldeable y profundamente influenciable. Precisamente es lo que algunos de los más conspiranoicos creen que es el desarrollo de la inteligencia artificial en estado más puro, o sea, es lo que se busca, que sirva para que ella misma nos influencie tal y como sus creadores requieren. Algunas ideas clave del artículo actuales son que estas inteligencias artificiales, como los modelos de lenguaje, no tienen reglas morales claras y aprenden de datos sesgados. Si realmente aprenden de lo que nosotros vamos buscando, recuerdo un poco la película esta de Idiocracia, que supongo que la ha visto todo el mundo, si no la recomiendo. Y eso, si los que ya estamos metiendo esa información de la que ella aprende no va muy allá, pues puede acabar creándose una especie de monstruo. De monstruo, en ocasiones no demasiado inteligente, si es un reflejo de la sociedad que la está manipulando. Algunas noticias recientes son un ejemplo. Elon Musk ordena cambios en Grok tras sus polémicas respuestas sobre Hitler. O esta otra, Confesiones de Grok, la IA que se volvió nazi tras una actualización anti-woke.
De Kai, el autor, sugiere que debemos fomentar en ella valores ilustrados, empatía artificial y mindfulness algorítmico. De hecho, hay quien afirma que si tú preguntas o tratas a la inteligencia artificial de una manera benevolente, saludándole, diciéndole que gracias y todas estas cosas, como que luego te va a responder mejor, ¿no? El autor propone también una arquitectura híbrida que combine aprendizaje automático con razonamiento simbólico para crear una inteligencia artificial más consciente y ética. Pero claro, ¿dónde está la ética? ¿En estos científicos que probablemente tengan muy claros estos razonamientos? ¿O en la empresa que la genera? ¿O en la competencia de estas empresas que se generan esa propia, no sé cómo llamarlo, argumentos o beneficios económicos sobre todo o de otra índole? O en sus relaciones con legislaciones, ideologías, política y geopolítica, etc. etc. En fin, que advierte que si no lo hacemos, que corremos el riesgo de que estas criaturas artificiales fomenten polarización, desinformación, trivialismo. Lo he dicho mal, es tribalismo, pero bueno, trivialismo yo creo que también encajaría. El trivialismo, en lógica y filosofía, es la postura que sostiene que todas las proposiciones son verdaderas, incluso las contradicciones. Esto implica que, para un trivialista, cualquier afirmación y su negación son ciertas al mismo tiempo. El término trivial en este contexto se refiere a la idea de que la teoría es tan simple que todo encaja, incluso lo contradictorio. Bueno, me acabo de dar cuenta que ya estamos cerca de la media hora y para eso, no extendernos mucho, comentaremos uno más, por ejemplo, el siguiente. Quizás veo que hay más cosas interesantes, pues hacemos otra segunda parte. En la 133 hablan sobre el perfil biográfico y crítico del físico Luis W. Álvarez. Es el ganador del Premio Nobel en 1968. Conocido por su trabajo en cámara de burbujas para detectar partículas subatómicas, por las hipótesis de impacto de asteroide como causa de la extinción de los dinosaurios y el desarrollo del radar y sistemas de aterrizaje durante la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el artículo destaca tanto su brillante científica como su personalidad dominante, que eclipsaba a sus colaboradores. ¿Por qué es relevante? Bueno, yo creo que es más que nada una especie de recordatorio. Bueno, pues hay que hacer estas revistas de alguna manera también con otro tipo de contenido. Y el autor, Panek, en este caso reflexiona sobre cómo la confianza extrema de Álvarez, de este premio Nobel, fue clave para sus descubrimientos, pero también generó controversia. En muchos de los grandes personajes de la humanidad siempre ha habido controversia en algún punto. Y se explora el papel del ego en la ciencia y cómo puede impulsar avances o generar tensiones. Eso pasa en la vida real también, obviamente. Pero aquí lo acrecienta. Y el texto conecta con debates actuales sobre el liderazgo científico, colaboración y reconocimiento. Es decir, ¿es mejor que toda la ciencia sea conjunta para que el avance sea mejor? ¿O cada científico busca ser el primero en publicar tal cosa para que su nombre aparezca en posiciones más elevadas? En cualquier caso, hay a quien le llega el reconocimiento muchos años después de haber escrito su tesis doctoral, por ejemplo, porque en su momento no era relevante para la ciencia actual, pero en el futuro sí que se ha utilizado. Pues bien, no es fácil avanzar en este mundo purgatorio, así que con más o con menos ego, nos escuchamos en el siguiente. Gracias por estar ahí y buena semana.